% de la población de la UE y supone el 17% del PIB continental, pero también residen 4 millones de extranjeros no nacionalizados. Por eso, lo que ocurra hoy debe de ser una piedra de toque para plantearnos qué tipo de Europa queremos. Más allá de que gane el sí o el no, será por los pelos, con lo que denota que la población británica está muy dividida. ¿Debe tomar nota la Unión Europea de lo que ocurra o debe pasar página del resultado? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Gonzalo, Beatriz. Para el imaginario colectivo de los británicos, solo ellos son Europa. Los demás somos continentales. El célebre parte meteorológico de la BBC lo explica mejor que cualquier ensayo sesudo. Una tormenta sobre el Canal de la Mancha separa hoy el continente de las islas. Esa tormenta, desencadenada por Cameron, hoy se llama Brexit y se cierne desde Londres a los Urales sobre toda Europa. Los británicos juegan hoy a la ruleta rusa en las urnas con el futuro de toda la Unión Europea sobre el peor escenario posible, política, económica y socialmente. En una coyuntura dramática, Churchill ofreció a sus compatriotas sangre, sudor y lágrimas, pero les garantizó que al final les esperaba la victoria. David Cameron solo puede ofrecer incertidumbre si gana el Brexit. Ni los legendarios pilotos de la RAF podrán salvar a los ingleses de las consecuencias de marcharse de la Unión Europea. Por eso el nieto de Churchill les ha pedido que voten a favor de quedarse en Europa. En cualquier caso, si esta tormenta sirve para cambiar la política de la Unión Europea, bienvenido sea el Brexit. Albert Rivera a mí me vino a visitar al despacho de mi oficina, me pidió árnica, me dijo que no me preocupara, que no tendríamos problemas, que me apoyarían en todo cuando habíamos tenido discusiones aquí, pero que yo tenía que entender que también les tenía que dar alguna cosa. Daniel de Alfonso, lo acaban de escuchar, el jefe de la Policía Antifraude, propuso al ministro del Interior apartar a Artur Mas de la Generalitat para desactivar el proceso independentista. Es solo parte de lo revelado hoy por de Alfonso en su comparecencia en el Parlamento de Cataluña tras filtrarse sus grabaciones con el titular de Interior. Unas declaraciones en las que no ha querido tirar de la manta, aunque sí ha señalado que se ha reunido con todos los políticos que le estaban haciendo preguntas, a los que ha calificado de hipócritas. De todo ello hablaremos con el abogado penalista Juan Ignacio Fuster Fabra en el Corruptómetro. Albert vota PP. Sorprendente spot del Partido Popular en el que apela a los votantes de la formación naranja y a sus mandatarios a que renuncien a votar a Ciudadanos y se decanten por ellos. Para el presidente de los naranjas, este nuevo vídeo es la prueba del nerviosismo del Partido Popular ante la cita electoral. Así que yo estoy convencido que ese tipo de campañas solo responden al nerviosismo de algunos partidos que, como no son capaces de convencer con reformas, con argumentos o con limpieza democrática. Por primera vez en décadas las muertes superan a los nacimientos en España. El invierno demográfico es ya una realidad en nuestro país, al caer de un 2% los nacimientos e incrementarse las defunciones en casi un 7% durante el año pasado, cuando murieron más de 3.000 personas más de las que nacieron. ¿Hasta cuándo es sostenible este suicidio en la natalidad? ¿Cómo afectará a las pensiones? Se lo vamos a preguntar al experto en demografía, Alejandro Macarrón. Esta tarde la policía alemana ha abatido a un hombre armado que se había atrincherado en un cine al sur del país. El hombre, como decíamos, iba armado con la cara tapada y un cinturón con munición al hombro. Las autoridades confirman que no hay heridos, aunque sí hay 25 personas afectadas por los gases lacrimógenos. Yo respondo de mí y por mí. Y no hay nada que ocultar, por supuesto que no. El problema no son las reuniones ni lo que se habla en ellas. No, bueno, pues sí, si usted quiere, yo le traigo ahora la cita de lo que he hablado con los de su grupo. Albert Rivera a mí me vino a visitar al despacho de mi oficina, me pidió árnica, me dijo que no me preocupara, que no tendríamos problemas, que me apoyarían en todo cuando habíamos tenido discusiones aquí, pero que yo tenía que entender que también les tenía que dar alguna cosa. Insisto, someterle a este juicio, que como aquí se ha dicho, yo voy a decir cuasi sumarísimo, permítanme decirles a mí, me resulta un acto de hipocresía.
Lo acaban de escuchar. El jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña ha comparecido ante el Parlamento catalán, por cierto, la Cámara que le nombró, y ha disparado contra la hipocresía de todos los partidos que le interrogaban, al asegurar que también se reunió con todos y cada uno de ellos, no solo con el ministro. Ha dicho que no iba a tirar de la manta, pero sí ha lanzado la piedra contra Ciudadanos al asegurar que Rivera le ofreció apoyo en todo a cambio de apoyarle, pero ha escondido la mano al no darles detalles de esa conversación. Además, ha asegurado que propuso a Fernández Díaz un plan para apartar a Artur Mas al frente de Convergencia y poner en su lugar a Germà Godó. La supuesta conversación con Rivera es de lo más destacado de la comparecencia del director de la Oficina Antifraude de Cataluña. El afectado ha asegurado que el corresponsable de esta grabación es Mariano Rajoy, al tiempo que Rivera ha dicho que con este tipo de maniobras se da alas al independentismo. Si el señor Rajoy mantiene al señor Fernández Díaz, al final se acaba haciendo responsable también de todo lo que estamos sabiendo. Yo estoy absolutamente en contra, ¿no? Igual que lo estaban muchos demócratas de otras cosas que se hicieron en este país de manera ilegal. Así que yo creo que es un asunto grave, un asunto que además da alas al independentismo, cosa que a mí me preocupa también, porque al final un gobierno que no hace las cosas dentro de la legalidad o un ministerio interior que puede estar trabajando de esa manera. El otro protagonista de las grabaciones, Jorge Fernández Díaz, sigue defendiendo su inocencia. Continúa vinculando las conversaciones con el jefe de antifraude catalán como charlas dentro de la normalidad y asegura que se está produciendo una caza de brujas contra su persona. Pues está claro que hay una... No creo que nadie pueda dudar sinceramente de que quien hizo eso cometió un delito, pero que además se ha hecho con una intencionalidad política, porque, en fin, hacer una grabación hace 2 años para hacerla pública, difundirla por fascículos en los últimos días de una campaña electoral es algo que pertenece al género más negro de la política. Más reacciones que piden la dimisión de Fernández Díaz. Desde el separatismo catalán atacan al Estado, a sus cloacas y aseguran incluso que es un ataque a la democracia. Si es confirmés que aquests informes... Si se confirmara que estos informes y que esta información que ha publicado la cadena SER es cierta, estaríamos delante de un caso y de una situación gravísima, de un ataque frontal contra la democracia, y se estaría cuestionando el Estado de Derecho. Un atac frontal a la democràcia, d'un qüestionament de l'Estat de dret. Por una parte, unas grabaciones que dejan claro que el ministro del Interior ha utilizado instrumentos del Estado de Derecho que sirven para protegernos a todos, para atacar a rivales políticos. Eso es muy grave y debería implicar la dimisión o el cese fulminante. Y en el segundo de los casos, que el ministro del Interior haya sido grabado en su propio despacho del Ministerio del Interior, revela una situación, perdonen la coloquialidad de la expresión, de despelote. Váyanse por decencia o les echaremos por las urnas. Bueno, vamos ya con las reacciones en apoyo a Jorge Fernández Díaz. Empezando por su presidente, Mariano Rajoy, y siguiendo por algunos de sus ministros quienes han salido en tromba a defender a su compañero de bancada. El ministro Montoro ha calificado las explicaciones de Jorge Fernández Díaz de creíbles y ha pedido pasar por su página. Por su parte, Mariano Rajoy considera o califica de broma la teoría que dice que es una conspiración contra el independentismo catalán. Escuchamos a Montoro y a Rajoy. Ayer de ello ya dije que el ministro está dando las explicaciones pertinentes, que son unas explicaciones creíbles y sólidas, y por tanto yo no tengo nada más que añadir. Que acusarnos de una conspiración anti-independentista al jefe de la Oficina Antifraude del Parlamento de Cataluña, que fue nombrado por 2/3 de miembros del Parlamento de Cataluña, y al ministro del Interior, no deja de ser una broma. Todo esto es una historia que no va a producir ningún efecto en ninguna campaña. Eduardo, los que han tratado de poner contra la espada y la pared a De Alfonso han salido trasquilados al final. Han ido a por lana y han salido todos trasquilados, todos. Sus señorías creían que a Daniel de Alfonso le iban a rejonear hoy en el Parlamento de Cataluña. Le esperaban con el cuchillo entre los dientes y, yendo a por lana, como dice Beatriz, han salido todos trasquilados. Empezando por Inés Arrimadas, a la que el compareciente le ha puesto unas banderillas de castigo en el morrillo de Albert Rivera, quien ha sido incapaz de desmentir la afirmación de Daniel de Alfonso sobre sus reuniones bilaterales para no sé qué a cambio de no sé qué. Exactamente igual que con todos los demás, porque con todos ellos Daniel de Alfonso mantuvo reuniones similares a la que sostuvo con el ministro de Interior. Cuando uno saca los cadáveres de los demás teniendo los armarios propios convertidos en una necrópolis de corrupción, se arriesga a que le dejen en cueros vivos, incluso en el Parlamento.
qué es lo que acaba de hacer Daniel de Alfonso con sus señorías. A ver qué le cuenta ahora Albert Rivera a doña Inés, a la que tiene confinada en la apartada orilla del Ebro catalán, donde más pura la luna brilla, aunque no se respire mejor que en el Manzanares. Pasan 11 minutos de las 8 de la tarde, tiempo ya de abrir la sección El Corruptómetro como cada jueves con nuestro abogado de cabecera, Juan Ignacio Fuster Fabra, quien ya saludamos. Señor Fuster Fabra, buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, en primer lugar, señor Fuster Fabra, ¿cómo calificaría este caso? Porque ni los periodistas ni los analistas saben bien cómo describirlo. Conspiración, corrupción, prevaricación y, en segundo lugar, si no hay denuncias por ninguna de las partes, ni los afectados, ni Esquerra Republicana, ni Convergencia, ¿podría la Fiscalía actuar de oficio contra las grabaciones de Jorge Fernández Díaz y el director de la Oficina Antifraude catalana? Pues tenemos varias perspectivas y usted lo ha podido enumerar perfectamente, don Gonzalo. Conspiración, corrupción, prevaricación o incluyamos alguna más, revelación de secretos, que de ello no se ha hablado. Por ejemplo, esta grabación ha salido de 2 personas, la ha grabado un tercero. ¿De qué se estaba hablando? ¿Eran operaciones que se iban a llevar a cabo? ¿Se estaban llevando a cabo? ¿O simplemente era la mera conjetura acerca de lo que se iba a realizar? Efectivamente, ha dado usted en el quid de la cuestión. Es la Fiscalía, si encuentra la posibilidad de que haya un indicio de delito, quien debiera abrir las diligencias correspondientes, pero siempre y cuando sean unos delitos que se puedan comprobar y se puedan al final testear dentro del aspecto jurídico, que sí, efectivamente se puede abrir un procedimiento. Entonces, se lo pregunto de otra manera. ¿Estas grabaciones se pueden comprobar en el ámbito jurídico de alguna manera? Tendrían que hacer el rastreo en el... Primero averiguar cómo se han hecho. No, eso luego hablamos. En el despacho del móvil, no el móvil jurídico, sino del aparato físico, hablaremos luego. Pero del contenido. Del contenido de las grabaciones. Todo depende de la Fiscalía si entiende que puede existir una posible prevaricación, porque se toman unas decisiones, por ejemplo, en concreto, que van encaminadas a investigar de una manera capciosa u oportunista, en este caso unos partidos políticos que no corresponden con los del gobierno. Eso lo tiene que valorar la Fiscalía, si tiene visos o no tiene visos de delito. Bueno, vayamos por partes. ¿Le ha sorprendido el contenido de las conversaciones? Lo decimos porque lo que llama la atención es más la filtración, ¿no? Porque ya se presupone que conversaciones de este tipo pues, se dan a diario entre ese tipo de personas. Bueno, el carácter mediático ha sido los interlocutores, básicamente, porque es el ministro y es el director de la Oficina Antifraude catalana, y eso es lo más quizás llamativo. Las filtraciones, bueno, sí que es verdad que existen este tipo de conversaciones, o pueden existir un tipo de conversaciones privadas entre altos organismos del Estado, pero lo que llama la atención es que sea algo tan particular hace tantos años y que de repente haya salido ahora en los medios de comunicación. Pero perdón una cosa, entiendo que es normal y que el ministro se habrá reunido en centenares de ocasiones, por no decir miles, durante estos 4 años y medio, casi 5, como titular del Ministerio del Interior, con lo cual no sé por qué le llama la atención que se reúna con el director de la Oficina Antifraude, debería ser casi normal, ¿no? El problema es que no se ha dado los visos de que sea una reunión a lo mejor oficial. Esto hubiera sido interesante que el ministro hubiera dicho efectivamente que hubo una reunión oficial, como muchas otras que se pueden tener, y que la agenda era hablar de temas diversos en Cataluña. El problema ha sido el oscurantismo un poco en las declaraciones tanto del ministro como hasta esta mañana que hemos podido ver al director de la Oficina Antifraude, que ha aclarado todas las preguntas que han hecho sus señorías. ¿Pero hay delito en la filtración de esta conversación que se ha producido? O sea, el ministro del Interior ha llegado a calificar esta filtración de mafiosa. ¿Usted cree que es una filtración mafiosa? Sí, cree que es una filtración mafiosa porque un tercero que no estaba en esa conversación la ha grabado. El ministro tiene más prácticamente que cualquier ciudadano de a pie, tiene las posibilidades de interponer acciones legales y de investigar, pedirle a la Fiscalía que investigue de dónde ha salido esa grabación, por qué se ha hecho esa grabación pública. Y dónde, y por qué se ha hecho pública. Bueno, teniendo en cuenta su trayectoria como abogado penalista y habiendo vivido tantas y tantas filtraciones de sumarios y bajo secreto, ¿le sorprende que a 4 días de las elecciones se haya hecho pública una grabación entre 2 personas tan influyentes cuando esa conversación se produjo hace 2 años? ¿Es baladí, es casual o no? ¿Qué cree? Lo primero, sorprenderme, sí, la primera noticia es impactante, no se espera que salga, uno siempre confía en que no vaya a salir una noticia tan llamativa 4 días antes de las elecciones, pero una vez que la hemos visto en los medios de comunicación, pues bueno, prácticamente lo que cualquiera pueda imaginar al final se transforma en realidad.
después de lo que hemos vivido en los últimos episodios, en la última época democrática, pues sí, prácticamente a nadie le llamaría la atención que esto es una lucha de poder muchas veces y que estas conversaciones que se pueden grabar, y empezamos con, por ejemplo, la etapa de las grabaciones de la Camarga, pues en un momento puntual empiecen a salir conversaciones, sobre todo de gente vinculante y gente importante dentro de la administración del Estado. Vayamos a uno de los temas que más suspicacias levantan. Ya sabemos que no tiene una bola de cristal, pero por su experiencia, ¿a qué le huele esto? ¿Cómo cree que se grabó esta conversación? ¿Quién la grabó? ¿Con qué propósito? Por lo que se ha visto en los medios, hay dos posibilidades y una de ellas es bastante descartable. En primer lugar, han acusado al propio Daniel de Alfonso que haya sido él el que haya podido grabar, lo ha negado. De hecho, con los sistemas que se tienen para grabación con el teléfono móvil, tiene razón, es muy difícil que se grabe tan nítidamente. Existen otras teorías que hablan, dentro de los medios de comunicación, que puede ser esa tan manida y tan comentada guerra interna que hay en el Ministerio del Interior con los, en este caso, cuerpos policiales, y que puede existir una supuesta grabación por parte de alguna de las facciones que esté en este momento en esa supuesta guerra que se habla en los medios de comunicación. Y por último hablan hasta del servicio del CNI. Aquí tenemos componentes para que usted pueda hacer la mejor novela negra, don Gonzalo, que le veo ya con... Le iba a preguntar, pero el tiempo se nos echa encima porque desconocía esas guerras internas que usted ha aseverado que existen dentro del cuerpo policial. He dicho que aparecen en los medios de comunicación. Usted sabrá que desde luego posee más información al respecto que nosotros, pero sí que una última cuestión. ¿Le consta que se puedan grabar conversaciones con un teléfono móvil, no una conversación telefónica, sino utilizar el teléfono como micrófono ambiente, es decir, dejándolo por encima de una mesa y grabar una conversación de dos personas en un despacho? Esto es relativamente sencillo. Si uno entra en internet verá que hay programas, obviamente algo que desconozco y que no llega a mis conocimientos, porque como letrado no puedo llegar a más, pero sí, es verdad que se ha comentado que hay... Pero perdone un momento, porque a nivel remoto Beatriz acaba de insinuar que uno le da a grabar al botón y evidentemente que graba una conversación. Yo digo, un tercero puede utilizar un teléfono móvil en un despacho y desde 3 manzanas a la redonda dar... Es tan sencillo como incorporar dentro de ese teléfono de una manera pues ilegal, pirata, una aplicación, y esa aplicación que maneje de manera remota el teléfono móvil de quien sea uno de los interlocutores y poder escucharlo. Pero ahí está la investigación que debería llevar a cabo la Fiscalía o quien sea. Bueno, don Juan Ignacio, muchísimas gracias y le emplazamos a que venga otro día para hablar de esas guerras internas dentro de la policía. Gracias y todo lo que pasa en los medios. Gracias, buenas noches. Gracias y buenas noches. Abrimos Crónica Política porque a 2 días de las elecciones los socialistas dan por hecho una gran remontada, al igual que hizo Podemos en las pasadas elecciones. Utilizando el mismo término que Pablo Iglesias en los comicios de diciembre, Pedro Sánchez se ha mostrado convencido no solo de que no se va a producir el tan temido sorpaso, sino que los socialistas van a derrotar al PP en las urnas. Además, el líder del PSOE ha querido recalcar la diferencia que existe entre él mismo y su adversario de Unidos Podemos. La diferencia, dice Sánchez, radica en que mientras que él quiere llegar a la Moncloa, Iglesias quiere convertirse en el líder de la oposición. En España, yo lo que estoy detectando allí por donde voy es que hay remontada, que los votantes socialistas se están movilizando, os estáis movilizando. Así que os digo, hay remontada, sí hay remontada, porque los votantes del Partido Socialista vamos a ser los protagonistas del cambio. Unidos Podemos se encuentra en empate técnico con el Partido Popular. De ello, al menos, parece convencido su número 2, Íñigo Errejón. En la formación morada consideran que están muy cerca de ganar las elecciones, por lo que apelan a trabajar sin descanso en estas últimas 48 horas para batir al PP en las urnas. El margen de error de cualquier estudio demoscópico es 3%, y parece que en esa horquilla del 3% ya estamos nosotros con el Partido Popular. Ergo, lo que se decide el domingo es quién gana el partido entre el Partido Popular y nosotros, y tenemos una oportunidad de ganarlo, estamos muy cerca y lo vamos a intentar. ¿Y qué dice en el Partido Popular? Pues el presidente del Gobierno en funciones enfundaba ayer el traje de, podríamos decir, de showman, y ante una audiencia millonaria dejaba titulares como este que van a escuchar, en el que el candidato popular no dudaba en tirar de su socarronería gallega para subrayar el constante viraje ideológico de Pablo Iglesias y de su partido. Pablo Iglesias es un hombre que evoluciona con rapidez y tiene unas convicciones muy profundas, porque hace poco tiempo era de extrema izquierda, el otro día se declaró socialdemócrata, a Sánchez no le gustó. Yo, mientras no se declare demócrata cristiano, estoy muy tranquilo.
La única manera de evitar que Iglesias sea presidente es votando a Ciudadanos para que estos sean determinantes a la hora de impulsar o evitar alianzas postelectorales. Albert Rivera ha terminado por tirar del voto del miedo para conseguir remontar los augurios de las encuestas. Dar ese empujón que Ciudadanos sea decisivo en la configuración del gobierno, y si no somos decisivos, seguramente la única alternativa que habrá es que Pablo Iglesias lleve al gobierno. Pero bueno, esa es lo que nos jugamos en las urnas. Bueno, y seguimos hablando un poco más de Podemos, porque apenas un mes antes de su creación, en el año 2013, su número 2, Íñigo Errejón, recibió otros 400.000 euros del gobierno de Nicolás Maduro en concepto de asesorías para la Fundación CEPS, germen del partido. Tal y como demuestra este recibo que están viendo en sus pantallas, en diciembre de 2014, pocas semanas antes del nacimiento de Podemos, Íñigo Errejón certificó con su firma el cobro de 401.800 euros del régimen venezolano, un 60% del total del plan de actuación de CEPS para ese año, con un presupuesto de más de 600.000 euros. Un documento determinante que ha salido a la luz en medio de la investigación de la Asamblea de Venezuela contra Podemos por su supuesta financiación, con más de 7 millones de euros procedentes del chavismo. No es el único escándalo que salpica a la formación morada, que hoy se enfrenta a nuevas irregularidades financieras, según publica OK Diario. Podemos pagó sobresueldos por valor de 17.000 euros a su número 3 y actual secretaria de Análisis Político a través de contratos fantasma con la Universidad Complutense. Según revela el diario, Podemos habría suscrito hasta 4 contratos de asesoría con dicha universidad por labores de asesoría que habrían ido casualmente a parar a manos de Carolina Vescanza. Bueno, para hablar de este nuevo escándalo en torno a Podemos, conectamos en directo con la redacción de OK Diario, autor de la información. Hablamos ya con su director, Eduardo Inda. Señor Inda, buenas noches. Bueno, ¿en qué consiste exactamente esta operación de creación de empresas fantasma para que Carolina Vescanza pudiera cobrar sobresueldos? Fue una nueva chapuza de la cual Podemos ha dejado rastro. Y lo que hace Podemos es pagar sobresueldos a Carolina Vescanza, 17.000 y pico euros. Y como no podía tener como profesora de la Complutense un trabajo en Podemos, cosa que sí hicieron el señor Monedero y el señor Errejón, y bueno, fueron expedientados por ello, pues lo que hace Podemos es simular una serie de contratos con Carolina Vescanza para pagarle ese dinero a través de la Universidad Complutense. En fin, es un fraude desde el punto de vista legal absolutamente monumental, y bueno, pues esto es una nueva corruptela de las gentes de Podemos, ¿no? En fin, ya digo que es que Carolina Vescanza estaba trabajando para Podemos, y como no podía cobrar directamente de Podemos y ser a la vez profesora en la Complutense, pues lo que hacen es, en fin, una chapuza. Se pone de acuerdo la Universidad Complutense con Podemos, firman esos documentos, esos contratos extrañísimos, y Podemos le paga esos sobresueldos a Carolina Vescanza para no tener conflictos legales, cosa que ocurrió ya con el señor Errejón en la Universidad de Málaga y con el señor Monedero en la Universidad Complutense de Madrid. Quieras, tío. Venga, dale. Sí, muy buenas noches. Preocupantes datos demográficos los que hoy ha revelado el Instituto Nacional de Estadística. Estén atentos, porque por primera vez desde el año 1941 en España mueren más personas que niños nacen, es decir, se producen más muertes que nacimientos. Datos que desde luego van a tener unas consecuencias catastróficas que no vamos a ver nosotros, sino las futuras generaciones, y que desde luego, Beatriz, los datos son preocupantes. En concreto, en 2015 nacieron en España 419.000 niños, 8.400 menos que el año anterior. Por el contrario, el número de defunciones creció hasta los 422.200 fallecidos, es decir, hubo 3.167 muertes más que nacimientos el pasado año. Les damos algunos datos más. Esos 419.000 nacimientos es la cifra más baja de los últimos 14 años. Lo peor es que la tendencia sigue así y parece que va a más. La edad media a la que las mujeres tienen su primer hijo sigue en aumento y se sitúa ya en los 31,9 años. Por último, la esperanza de vida en España está en los 79,9 años en los hombres y en los 85,4 en las mujeres. Para analizar estos datos tenemos conexión con Alejandro Macarrón, experto demográfico y autor del conocido libro El suicidio demográfico. Señor Macarrón, muy buenas noches. Buenas tardes.
¿Estos datos de más muertes que nacimientos en España son excepcionales o es una tendencia que viene para quedarse? Es una tendencia que viene para quedarse y para ir a más, porque cada año, para que la gente lo entienda, hay menos mujeres en edad fértil y luego, como la población va envejeciendo, el número de fallecimientos tiende a incrementarse. ¿Qué consecuencias puede tener para nuestra sociedad? Bueno, es una sociedad que primero tiende a perder población, lo cual es malo, porque para bien o para mal estamos acostumbrados a vivir en sociedades con crecimiento, que eso ayuda a la economía y ayudaba a todo, y vamos al decrecimiento. Pero es que además es una sociedad que envejece, como lo que faltan son niños, tiende a estar cada vez más descompensada, con cada vez más gente mayor, jubilados, no tantas personas en edad mediana de la vida y cada vez menos jóvenes y niños, ¿no? Y a término, al cabo de, si siguiésemos así, es verdad que harían falta siglos, desapareceríamos. Ahora, la mitad de la población española podría desaparecer en 60 o 70 años, lo cual ya es semidesaparecer. Señor Macarrón, ¿por qué las mujeres tardan cada vez más hasta los 32 años en tener hijos? Pues es una mezcla del estilo de vida moderno y de los valores modernos. El estilo de vida moderno, ahora casi todo el mundo, y más las mujeres, estudiamos una carrera universitaria. En España en concreto, además, hay una mayor tasa de repetición, de salir tarde en las carreras. Luego tenemos que empezar a encontrar un puesto de trabajo, a sentarnos en la vida, empezar a comprar el piso, y cuando nos queremos dar cuenta, a lo mejor nos casamos, pero tenemos ya 35 o 40 años. Empezamos demasiado tarde. El estilo de vida moderno no facilita el que tengamos los hijos tan pronto como antes, pero esperamos demasiado. Yo creo que la gente debería saber que tiene que empezar antes, porque si no, no podrá tener hijos o no podrá tener los que querría. ¿Cree, como dicen muchos teóricos de la evolución humana, que el mundo está superpoblado y que ya no hay espacio ni recursos para aumentar más la población? Bueno, hasta ahora todas esas profecías han sido falsas. Hemos conseguido aumentar los recursos que necesitaba la población para alimentarse y para vivir. Es verdad que si siguiésemos creciendo indefinidamente habría un momento en que seríamos demasiados. Pero es que además la tasa de natalidad mundial ha caído a la mitad o más en los últimos 40 años y se está acercando en todo el mundo a lo que se llama el nivel de reemplazo. O sea, la población humana va a dejar de crecer posiblemente en 30 años así. Y luego en España, porque claro, aquí podemos pensar en plan mundial o en mi país, en mi región, en mi ciudad. Oye, a mí si en el resto del mundo hay mucha gente, pero en donde yo vivo no la hay, es como si mi vecino es rico. Hombre, pues qué bien para él, ¿no? Pero si yo no lo soy, yo vivo en una comunidad que todos los vecinos son ricos, pero yo soy el pobre, pues hombre, no sé si eso me consuela. ¿Hay algún país de referencia en sus políticas de ayuda a la maternidad? Perfecto no hay ninguno, ningún país ha conseguido lo que se necesita de natalidad y de conciliación, pero claramente hay países mejores que nosotros, ¿no? Francia es una referencia, Suecia es una referencia, Estados Unidos es una referencia, Irlanda es una referencia. Si estuviésemos como ellos estaríamos mucho menos mal. Una duda, ¿por qué las mujeres viven más que los hombres? ¿Es que se cuidan más o es una cuestión genética? Es genética. Las mujeres tienen menos probabilidad de morir a cualquier edad que los hombres, desde que nacen. Señor Macarrón, muchísimas gracias y muy buenas noches. El Reino Unido se está jugando desde esta mañana su futuro y por ende el de la Unión Europea. Los británicos están llamados a las urnas para votar si quieren seguir permaneciendo en el club europeo o si por el contrario prefieren abandonarlo. Según todos los expertos, los indecisos van a tener la llave para desencallar el empate técnico en el que se encuentra el Brexit y el Remain. Desde las 7 de la mañana y hasta las 10 de la noche, hora británica, los ciudadanos de ese país están acudiendo a las urnas. 15 horas de votación, ya que se produce en un día laboral. Los resultados se harán públicos bien avanzada la madrugada. Los británicos tendrán que elegir si quieren salir o no de la Unión Europea, votar sí o no al Brexit. La palabra Brexit es un juego de palabras entre Britain y exit, es decir, Bretaña y salida. Según una encuesta del Financial Times, la sociedad está muy dividida. La división del electorado también se puede explicar geográficamente. Los que están a favor son regiones como Irlanda del Norte, Escocia y Londres, mientras que las regiones menos prósperas, junto con las que tienen más inmigración, se inclinan más por la salida de los 27. Y es que precisamente el argumento económico y el de inmigración son claves en el debate. Desde 2004 se han ido incorporando a la Unión Europea países con rentas más bajas, al mismo tiempo que ha aumentado en el Reino Unido el número de personas procedentes de esos países. Veamos ahora los argumentos de ambos bandos.
Los que están a favor del Brexit saben que salir de la Unión Europea les permitiría recuperar el control de sus fronteras, además de liberarse de las regulaciones económicas que vienen de Europa. Sin embargo, los que quieren quedarse dentro de la Unión Europea destacan las ventajas del libre comercio con el viejo continente, además de la financiación recibida por la llegada de inmigrantes. Y por último, veamos un pequeño perfil sobre los votantes, que se dividen en continuistas y en rupturistas, en progresistas y en conservadores, en jóvenes y en mayores, y en clases acomodadas y en clases más desfavorecidas. Pues veamos ya qué consecuencias tendría que los británicos votasen sí al Brexit. María Matos, muy buenas noches. Buenas noches. Pues lo primero, el gobierno británico tendría que informar oficialmente a la Comisión Europea, quien no está obligada jurídicamente, pero que invocaría la legislación vigente para comenzar el proceso de salida. En cuanto a consecuencias inmediatas, tenemos las económicas, ya que probablemente habría una reacción muy adversa en los mercados. El Banco Central Europeo tendría que anunciar que haría todo lo necesario para mantener la calma. Se tendrían que activar los planes B. ¿Cuáles son? Pues no lo sabemos. Los ministros de Economía admitieron la semana pasada en el Eurogrupo que existen, pero que deben ser secretos para resultar útiles. Igualmente, la Comisión guarda bajo llave sus planes de reacción. Además, Reino Unido se quedaría sin el dinero que recibe cada año desde Bruselas. ¿Pero qué consecuencias tendría el Brexit para España? Pues a corto y medio plazo, todo ello se traduciría en una caída de la libra esterlina que restaría poder adquisitivo a los británicos y acabaría afectando al turismo y al sector inmobiliario español. A largo plazo, la consecuencia más evidente probablemente sería la imposición del permiso de trabajo para los expatriados españoles allí ubicados. Se calcula que unos 200.000 españoles residen en Reino Unido. Y por último, las consecuencias a largo plazo para toda Europa. Nos preguntamos si habría imitaciones, si seguirían sus pasos. Pues es posible. Hay fuerzas en Suecia, en Dinamarca, en Finlandia, en Holanda, en Alemania o en Francia que quieren una Unión Europea completamente diferente, que quieren pues renegociar su estatus dentro de la Unión y salirse de ciertas obligaciones. Bueno, esto es lo que va a ocurrir. En los próximos minutos vamos a hablar con Blanca Sánchez Robles. Ella es profesora de macroeconomía de la UNED. Pero me gustaría que nos fijásemos en el último gráfico que nos ha contado María Matos, que consideramos que es francamente interesante para saber una de las consecuencias a largo plazo. Esto podría ocurrir. Imitaciones por parte de otros países, a sabiendas de la peculiaridad que tiene el Reino Unido en su relación con la Unión Europea. Pero podría ocurrir esto, de ello vamos a hablar con Blanca Sánchez Robles, es profesora de macroeconomía en la UNED, la Universidad a Distancia. Señora Sánchez, muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Bueno, la primera pregunta es obligada. ¿De dónde viene esa, digamos, filia hacia el Reino Unido, hacia todo lo que es británico y los conocimientos que usted tiene? Porque creo, me consta que ha vivido usted en Londres y sabe bastante del asunto político, por lo menos, ¿no? Bueno, Reino Unido es un país que siempre me ha interesado, quizá porque ya desde pequeña empecé mi educación en un colegio bueno, relacionado con ese país y siempre me ha interesado mucho por su literatura, por su arte. Yo empecé leyendo, como tantos de nosotros, Enid Blyton, luego pasé a Agatha Christie, luego a P.G. Wodehouse, a Edith Wharton y ahora estoy con J.K. Rowling, que por cierto ha escrito una serie de novelas policíacas que no tiene nada que envidiar a Harry Potter. Con lo cual, bueno, desde siempre me ha gustado esa cultura y me parece un país fascinante. Señora Sánchez Robles, y con ese conocimiento que tiene usted del carácter británico, de los usos, de las costumbres de ese país, ¿qué cree que va a pasar? Bueno, no tengo una bola de cristal. Sabemos, siempre se dice que los economistas somos muy buenos prediciendo el pasado, pero muy malos prediciendo el futuro. Con lo cual, soy incapaz de decir qué va a pasar. Hombre, sí que podemos apuntar que, en general, las encuestas que la semana pasada eran quizá más, oscilaban hacia el out, hacia el Brexit, ahora están más sugiriendo una permanencia. De hecho, una media que venía hoy muy interesante en el Wall Street Journal dice que el sí está 2 puntos por delante del no y otra de Ipsos Mori, que es un instituto bastante bien considerado, da una ventaja al Remain sobre el Brexit de 4 puntos. Ahora bien, hay entre un 11 y un 12% de indecisos que, como sabemos, pues pueden cambiar la balanza hacia cualquier lado. Bueno, lo que vamos a ver en esta
pizarrín que nos ha hecho nuestra compañera, las consecuencias que podría tener el no solo para el Reino Unido, para el resto del continente y también para España. ¿Qué cree que sería más positivo? Se lo pregunto de otra manera. Si usted fuera ciudadana británica, ¿qué votaría? Sin duda, sí. Optaría por la permanencia. Por la permanencia. Sí. ¿Pero pensando en los intereses británicos o del resto de Europa? No, pensando en los intereses británicos. ¿Considera que es más positivo para los británicos quedarse ahí, en Europa? Vamos a ver, yo creo que los argumentos racionales, casi todos, convergen en sugerir que es más interesante la permanencia, mientras que los argumentos que apelan a la salida del Reino Unido de la Unión Europea son argumentos más de tipo visceral, sentimental, emocional. Un poco también similar a lo que vimos en el referéndum de Escocia, que se apelaba más pues eso, a Braveheart, a las olas escocesas, a las Kills, a ese tipo de cosas más que tienen que ver un poco con el emotivismo de las personas más que argumentos puramente fríos, racionales y de estos son los costes, estos son los beneficios, puesto que los beneficios superan a los costes, nos interesa seguir. Claro. ¿Y por qué cree que hay tanto euroescepticismo en el Reino Unido si dice que al final con el sentido común lo ideal es la permanencia? Bueno, el euroescepticismo, como bien sabe todo el mundo, vamos, la mayoría de la gente, no es nuevo. De hecho, al Reino Unido se le invitó a participar en la Unión Europea, que entonces se llamaba CECA, en su fundación, y dijo que no. Dio calabazas a los partidos fundadores, que fueron Benelux, Italia, Francia y Alemania. No está claro por qué, pero bueno, pues quizá porque no veía muy claro que realmente esos países fueran a tener un proyecto importante, o quizá también pues porque en aquel momento el Reino Unido tampoco sabía cuáles eran sus aliados naturales, si era Europa, si era más bien la Commonwealth, su antiguo imperio que se estaba desmembrando pero que de alguna manera quedaba. Entonces, este euroescepticismo que ya viene de lejos, digamos que, bueno, que también no olvidemos que ha dado coletazos durante la historia y ha acabado nada menos que con Thatcher y probablemente también casi con Major, o sea, se ha cargado a varios primeros ministros, pues ha vuelto a resurgir quizá también coincidiendo con un factor que es el partido UKIP, que ha conseguido de una manera pues bastante increíble aglutinar un núcleo importante de votantes que están a favor de, bueno, pues de romper relaciones con Europa y de tener una férrea política antiinmigratoria. Efectivamente, ahí queremos ir. Algunos partidos incluso les llaman populistas, porque el dato que decíamos antes, que en el Reino Unido hay 4,4 millones aproximadamente de extranjeros no nacionalizados. ¿Hasta qué punto es real la problemática de la inmigración, la integración, por ejemplo, de sectores como los musulmanes, el llamado multiculturalismo? Todo esto entiendo que influye y son factores emocionales para los que se quieren ir del Reino Unido lo tengan cada vez más claro, ¿no? Sí, pero vamos a ver... Porque son los argumentos de los partidarios del no, básicamente. Porque si no hay argumentos económicos... Efectivamente, el argumento estrella de los del no es la inmigración, pero curiosamente, en estos, vamos, históricamente y todavía en estos momentos, la inmigración procedente de terceros países no comunitarios, fundamentalmente Commonwealth, Asia, Estados Unidos y Australia y Canadá en alguna medida, supera a la de la Unión Europea. ¿De cuántos estaríamos hablando procedentes de la Comunidad Europea? Pues estaríamos hablando de unos 47% del total de las entradas netas. O sea, vamos a ver, por ejemplo, por hablar de datos de 2013, estaríamos hablando de 174.000 ciudadanos de la UE frente a 194.000 ciudadanos de terceros países. Entonces, no, los datos están ahí, sin duda. Claro, lo que pasa, aquí ocurre una cosa que pasa mucho en economía y que yo insisto mucho a mis alumnos, y es que no se puede confundir el nivel de una variable con su tasa de crecimiento. Una cosa es... Perdone, vamos a explicarlo porque yo no somos estudiantes de economía para que la gente lo entienda. ¿Qué quiere decir que no se puede confundir? Sí, que una cosa es que, una cosa es que haya 100 inmigrantes, por ejemplo, de África y 80 de Europa, esos serían niveles, y otra cosa es a la tasa a la que crezcan. Claro. Si los de Europa están creciendo al 20% y los de África están creciendo al 3%, aunque los de África sean más, los que alarman o los que generan alarma social son los que crecen. Entonces, ¿Y los que más crecen cuáles son? Los de Europa.
los de Europa son los que más crecen. Son los que más crecen. En parte porque, claro, ahí digamos que el gobierno ha actuado restringiendo los visados a los ciudadanos de terceros países. O sea, eso lo puede hacer con ese tipo de ciudadanos y no lo puede hacer, lógicamente, con los países europeos, puesto que ahí está la libre circulación de ciudadanos, aunque es verdad que sí que se ha hecho alguna restricción, sobre todo pues, con los últimos países que han accedido, Rumanía y Bulgaria, para instaurar un periodo transitorio de manera que no entraran todos a la vez. Esto ya les pasó con Polonia, les fue muy mal y entonces ahora han optado por ese sistema. Bueno, queda clarísimo. Señora Sánchez, no hay tiempo para más. Le agradecemos enormemente ese tiempo y que haya estado en este informativo. Y si le parece, la semana que viene hablamos para empezar a analizar las consecuencias del Brexit sí o el no, de cara sobre todo también a España. Gracias y buenas noches. Gracias. Beatriz, nos vamos. Nos vamos, pero les dejamos como siempre informados en gaceta.es y en puntopelota.es para todo lo deportivo. Señores, muchísimas gracias por su confianza. Ya lo saben, la información vuelve mañana puntualmente a las 8 de la tarde con ese apasionante cierre de campaña. Que pasen una buena noche y hasta mañana. Volvemos en 3 minutos. Fue un gol que significó hacer realidad una de mis ilusiones de niño, y cuando logras algo tan grande, siempre te acuerdas de las personas que estuvieron ahí, dándome su confianza. En CaixaBank creemos que dar crédito es dar confianza. Por eso podrás disponer de un préstamo al momento para financiar tus ilusiones. CaixaBank, tú eres la estrella. Estoy pensando en alquilar mi vivienda, pero me da tanto miedo. ¿Y si no me pagan? ¿Y si se retrasan los pagos? ¿Y si me destrozan la vivienda? Si hubiera algún gestor que me pagara las rentas en lugar del inquilino despreocupándome de todo... Somos la única empresa del mercado cuyo grado de implicación en la gestión del alquiler llega hasta el punto de pagar directamente y sin ningún retraso a los propietarios las rentas de los inquilinos a los que seleccionamos. Agencia negociadora del alquiler, el alquiler sin riesgos. Quiero venir. Quiero volver. Quiero verano. Quiero Galicia. Galicia, el buen camino. Porque nuestro conocimiento es su seguridad. Si tiene un coche automático, dele el mejor cuidado en Automatic. Hacemos el mantenimiento y reparación de su cambio automático. Tú conducirás más tranquilo, ellos más seguros. Automatic. Expertos en cambios automáticos. En algún momento de su vida usted va a necesitar un abogado. Divorcios, herencias, hipotecas, compraventas, alquileres, despidos, crisis de empresas, pensiones de cualquier clase, problemas con el banco, cuestiones penales, accidentes, seguros, impuestos. Podemos ayudarle a resolver todos estos asuntos. Ante cualquier contratiempo legal, ahí está Miguel Durán y su equipo para ayudarle con su larga experiencia y con el mejor trato humano posible, el que usted merece. No lo dude, si tiene problemas legales o va a hacer algún negocio jurídico, acuda a nosotros y le ayudaremos. Su problema lo hacemos nuestro y lo resolvemos. Los pequeños y medianos empresarios son el motor económico de nuestro país. Por eso Intereconomía quiere ayudarles con el lanzamiento de Intereconomía Energía Pymes. Son muchas las empresas que se están beneficiando de un 20% de descuento